noches, soy Omar Mariluz y esto es Todo se sabe. A ver, cerramos la semana con temas siempre en agenda que no podemos dejar de lado, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, que tiene que ver con el agro peruano y que tiene que ver con esto que ha generado muchísima expectativa y también está generando, valgan verdades, muchísimo ruido, que tiene que ver con la famosa compra de fertilizantes. ¿Qué ha ocurrido hasta el día de hoy? Estamos ya viernes 2 de septiembre. Ojo, el presidente de la República anunció esto el 3 de octubre en el Cusco cuando lanzó la llamada segunda reforma agraria. Es decir, ya pasó casi un año y no entendemos qué es lo que ha ocurrido. Para que nos explique y tratar de entenderlo, estamos con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Omar. Ministro, muchas gracias. Quería empezar con este tema que, pues, entiendo, no solo genera ruido y preocupación en los agricultores, sino ya en el propio gabinete. El día miércoles, el presidente del Consejo de Ministros dio ciertas declaraciones pidiendo disculpas, diciendo que no se había podido comprar justamente los fertilizantes para dárselo a los agricultores y garantizar la campaña agraria. Y hoy el presidente de la República, Pedro Castillo, directamente lo menciona y le dice: señor ministro, el fertilizante ya tiene que estar en las chacras. ¿Qué ha sucedido? Porque nos gustaría entender, y además sabemos que no es solo su responsabilidad. Claro. Esto lleva de hace varios meses. Pero ¿por qué el gobierno no puede comprar hasta el día de hoy el bendito fertilizante? Muchas gracias. Como lo acaba de comentar, hay muchas versiones con toda la buena intención de lo que es una expectativa nacional, ¿no? Veíamos venir esto desde noviembre, octubre del año pasado, la elevación de los precios de fertilizantes. Sí. Y recién en mayo se tomó la decisión de un decreto de urgencia. Y ahí me quiero detener. ¿Por qué usted, digamos, sé que no estaba en el sector, pero ya como autoridad debió haber preguntado, ¿por qué recién en mayo se toma la decisión concreta a través de un dispositivo legal como un decreto de urgencia, cuando esto había sido una promesa del presidente en octubre del año pasado, el 3 de octubre, prácticamente hace 11 meses? Claro. Primero, tenías que mirar qué institucionalidad tiene el Estado para enfrentar una crisis siendo el protagonista con la adquisición. Entonces se hizo los bonos Guanuchay para que pudieran atenderse, pero eso tuvo limitaciones y se prestó a una serie de pequeñas escaramuzas en presentar vales para cobrar que se repetían, etcétera, etcétera. Entonces, solo se alcanzó el 25% de todo lo que se había destinado. De los vales. Y se tuvo que cortar. Se refiere, esto me parece importante, se refiere al primer bono que lanza el gobierno, que era un bono universal, es decir, porque nunca se hizo el balance respectivo, valgan verdades, solo se pudo entregar el 25% de los bonos que se quiso entregar. Claro, pero porque no había manera de verificar, porque no teníamos un padrón, el padrón que se aplicó tenía otros fines y no precisamente atender la reactivación para los más afectados que estaban dirigidos a la agricultura. Sin embargo, ministro, claro, yo entiendo, pero ya el gobierno anterior de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti también entregaron bonos y fueron bonos universales en una situación de pandemia. ¿Se necesitaba otro padrón para entregar este bono Yanapay? Pero unos eran los bonos económicos, que eso sí es universal y había que probar simplemente que estabas en ese campo de población que lo merecía. Pero cuando es fertilizantes, tienes que probar que eres agricultor y que estás teniendo posesión y que estás dedicado a una actividad agrícola o de crianzas, pero en este caso era fertilizante. Ok, entonces eso se corta. Se intentó dar un bono a los agricultores y no se pudo. ¿O no funcionó como no se debió? funcionó, se prestó para muchas otras cosas y gran parte de nuestra informalidad también entra a poner su cuota de las incertidumbres de que si la medida, con toda la buena intención, podía estar cumpliendo los cometidos que se propone. Ya. Por eso es que en mayo sale el decreto de urgencia bastante riguroso. Estaban los precios en alto, se destina 348 millones de soles, se acota que va a ser urea para agricultores de menos de 5 hectáreas y para que usen solo urea.
Ya. Entonces, ya teniendo tenían, como referencia 4 cultivos. ya que se tenían. tenía el dispositivo legal, se tenía incluso la población ubicada, a quienes se quería beneficiar, incluso se tenía los cultivos que querías apoyar para, digamos, satisfacer la mesa de los peruanos. Mayo, ¿qué pasó? Bueno, se lanza eso y se opta por hacer compras estatales con el mecanismo de compras, ¿no es cierto? Y eso en 2 oportunidades no puede pasar la valla del control interno y queda en ese lleno de sospechas y interviene el control interno y la Contraloría. Yo asumo el 6 de junio y encuentro este cuadro y entonces lo que decidimos es que se encargue los órganos de control. No voy a continuar con esa modalidad que se presta. Porque, a ver, no estamos usando el decreto de urgencia, no estamos utilizando la situación de emergencia. Pero para recordar, sector. ministro, las primeras 2 licitaciones donde usted no estuvo, hay que decirlo, usted no era ministro en ese entonces, las 2 primeras se caen, la Contraloría bien claro dijo, acá hubo mala gestión, no se definió bien los términos, las fechas, los tiempos, los precios, y también hay indicios de corrupción. Eso lo dijo clarísimo la Contraloría sobre las 2 licitaciones que se caen. Claro, es por eso que yo, entendiendo la independencia de la modalidad con el comité de compras, no puedo intervenir, sino hasta cuando sale el informe de Contraloría. En ese momento teníamos que tomar iniciativa y lo que tuvimos fue intentar la adquisición de URA mediante la modalidad. 2 se caen. Esta no es la tercera, la que estamos en curso, es la primera con la modalidad de compra internacional que fue practicada en... Es un nuevo intento de compra con otra modalidad, pero sí es el tercer intento de comprar Uria, en términos generales, con otra modalidad. Eso es lo exacto, pero eso no es lo que hemos estado escuchando, que era por tercera vez se cae, pero no se ha caído. Esta es la tercera intento con una modalidad que es la primera, pero este intento, y vayamos a este intento que parte de su gestión. Así y digamos que es el tercer absolutamente. intento de compra de Uria y con otra modalidad. Ok, pero ya estamos 2 de septiembre. Nosotros hemos conversado, usted recordará, Así cuando es, llegó acá. me había planteado otras fechas. ¿Qué pasó? Porque en este tercer intento, con esta nueva modalidad, hasta el día de hoy pues no se puede cerrar la compra. Bueno, nosotros tomamos cargo el 1 de julio. Al 28 de julio teníamos todo organizado. Al 13 de agosto teníamos definido los 3 ganadores de esta modalidad de compra internacional del PMO y lanzamos esto y la Contraloría observa que los términos, la aplicación de los términos de referencia para esta selección adolecía de ciertas limitaciones. Es un informe, no es una... no tiene rango de penalidad, se podría discutir allí, claro, la discrecionalidad no importa. Pero les está diciendo, o sea, la Contraloría les está diciendo, oiga, ministro, parece que esto no está bien llevado. Claro, yo no voy a discutir las razones por las cuales la Contraloría hace su rol, su papel de cuidar las arcas del Estado. Ya. Y por eso teníamos nuestra opinión, pero dijimos, no hay ningún problema, hay un tercero, y empezamos. Y eso se dio, y el 18 de agosto se da la buena pro, y de ahí empezamos todos los trámites para llegar al contrato, con todo lo que sea. Con el tercero, que es Union Speed, de origen ni el italiano. primero ni el segundo clasificaban. No, ¿Por qué? por la recomendación De que la hacía Contraloría. la Contraloría, porque no tenían los 3 años que estaba establecido para los estados financieros. Eso es otro tema, muy técnico, dentro de lo que son las interpretaciones, pero eso ya no queríamos demorar más. Entonces procedimos a Porque eso. puede terminar siendo, y usted entenderá, porque además es funcionario público, que puede terminar siendo importante en una compra millonaria, donde quizá la empresa, si no tiene la experiencia o las espaldas financieras, termine pues no cumpliendo con el contrato. No parece menor tampoco, ministro, ¿no? Es cierto, pero tú has tenido experiencias de empresas poderosas con respaldo y que han También, caído y exactamente. o sea, no es una garantía. Estamos en un mundo de incertidumbre, la informalidad también existe. Pero en todo caso deciden hacerle caso al informe de Contraloría. Por supuesto. Estamos
sumando una acción bastante transparente, porque eran las tres condiciones: transparencia, idoneidad, oportunidad y precio. Ese tipo de razonamiento ha estado manteniéndose en todo momento. Y eso es lo que hemos cuidado, que no por preferir una se arriesgue otra. Y por eso queda en tercer lugar esta Ahora, empresa. Yo le quiero preguntar algo que lo mencionó acá hace algunas semanas el exministro de Agricultura, Milton Bonjese, y que señalaba con mucha claridad que ya en esta tercera licitación había mucha reticencia de empresas serias y grandes en querer participar, porque veían lo que venía pasando en el Perú. 2 licitaciones que se terminaron cayendo por cuestionamientos de ineficiencia y corrupción. Entonces, claro, si tú eres una empresa grande, dices, uy, mejor ahí no participo, no va a salir nada bien. ¿Esto es verdad? Es decir, la informalidad que usted mismo menciona, con la que se viene manejando el propio aparato estatal, genera que espantemos a empresas de calidad. Pero los procedimientos de lo que es la compra internacional, que es una plataforma abierta donde participan, es una modalidad internacional, te da más garantías de una interna con las características de un comité que puede estar así. Independientemente, no quiero juzgar, lo que quiero es decir que nos daba una impresión muchísimo más amplia de coherencia, de transparencia, optar por esta que se venía. Lo que hemos decidido y lo reconocemos es que en las tres optamos por una opción, tuvimos una opción, pero Contraloría nos advierte, nosotros no vamos a discutir, aceptamos que eso es correcto para seguir con la urgencia, que era uno de nuestros criterios para avanzar. Entonces, eligieron al tercero, una empresa italiana. Una empresa italiana con 30 años de soporte, con estados financieros, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy no han cerrado el contrato. Bueno, eso es parte, pues, del comportamiento de las empresas, pero todo está normado, todo tiene un procedimiento y sus plazos. Y si alguien pide ampliación de plazo, se le tiene que otorgar porque está en esas características. Pero le preguntas, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué, o sea, por qué estás ampliando el plazo? Ha intervenido las embajadas para preguntar si esto es cierto, ha intervenido los mecanismos de Cancillería. ¿Qué responden ellos? ¿Por qué no firman hasta ahora? No, ellos responden que sí están en sus intereses, que tienen dudas, que tienen problemas, que piden más plazo, pero ¿Qué dudas tienen? ¿Tienen dudas del Perú? ¿O de qué tienen dudas? Dudas porque ahí también han habido un cruce de un ruido interno, pero eso, el problema es que ellos mismos, la empresa italiana, ha ido generando: denme 8 días, denme 2 días más, nos vemos el siguiente. Uy, pero no parece muy serio eso, ¿no? ¿O sí? Es decir, si yo quedo con usted, ministro, vamos a firmar el contrato la próxima semana, el día miércoles, bueno, me dice, listo, Mar, vamos a firmar porque somos personas serias. No, pero en los términos de referencia, el plazo termina el 7 de septiembre. ¿Qué pasa si el 7 de septiembre no han firmado? Ahí tenemos otras características de cómo se procede en un proceso de compra internacional. Pero lo que nos ha estado dando tiempo es que hemos subido en el número de empadronados, que es nuestra verificación, y hemos subido en diseñar un decreto supremo porque habíamos prometido que la fertilización, que es el tema, no tenía que amarrarse a la urea, sino que tenía que tener un criterio mucho más amplio, y por eso se habilita el guano de la isla, se habilita el decreto de urgencia con el fertiabono. Y van a otorgar un bono, para ir cerrando, ministro, no nos queda mucho tiempo lamentablemente, pero la compra de urea, esperemos entonces que se cierre en los próximos días. Pero de eso quiero hablarle, Omar. Sí. ¿Cuándo sale ese bono? Va a llegar la urea, bajo la forma de fertiabono y... ya, cambiamos ahí. No estamos cambiando, estamos concretando la responsabilidad. La urea, el potasio y el fósforo llegan con el mecanismo del medio del el bono, que le llamamos fertiabono porque está cerrado para ese reconocimiento de la fertilización en campo. ¿Cuándo se va a otorgar este subsidio a los agricultores para que puedan ayudarse a comprar la urea o los fertilizantes? Desde el 12 al 18 de septiembre, todos los mecanismos deben estar cerrados. Hoy día tenemos el decreto de urgencia publicado, era condición para que la RENIEC y el OCIPTEL verifiquen
que no hay ningún inconveniente en nuestro padrón. El MEF tiene que decirnos, porque una de las restricciones es que los funcionarios públicos que son productores no pueden acceder a este bono, y así sucesivamente cerrando los candados para que la transparencia llegue mientras el barco llegue. Entonces, lo único que yo quisiera hacer una figura, mire, nosotros compramos como país 1.200.000 toneladas de fertilizantes, de las cuales entre 700.000 y 800.000 toneladas son urea. Pero nosotros con este mecanismo estábamos comprando 65.000, menos del 10%. Pero era destinado para ese segmento y en ese sentido era un apoyo para lo más vulnerable del esto. Cuando usted ve la proporcionalidad, pero nosotros ahora estamos hablando de 370.000 beneficiarios para hasta 10 hectáreas, para 41 cultivos en todo el país, con un mecanismo más ágil, con compromisos con Agrobanco, etc. Que además, ministro, era lo que recomendaban muchísimos expertos, no enfocarnos tanto en la compra de urea y en distribuir, que quizás no tenemos tanta experiencia ahí como Estado, sino en darle un subsidio a los agricultores para que ellos mismos compren su urea. Quiero terminar con algo muy puntual, que es más de carácter político. Porque claro, usted es un técnico y trata de explicar las cosas muy a detalle, de manera sumamente transparente, y eso es lo que se pide pues, de una persona que hace gestión pública. Pero, no sé, y se lo pregunto, ¿siente que de alguna manera le están haciendo la camita y lo quieren responsabilizar de todos los errores que se han venido cometiendo en estos meses y que no han estado dentro de su gestión? Y le pongo nombre directamente, el congresista Oscar Zea, que fue ministro de Desarrollo Agrario, anda pidiendo su cabeza y ha pedido también la moción de interpelación. ¿Siente que le están haciendo la camita para sacarlo? Yo lo que siento, muy deportivamente hablando, que en política en este país, cuando este ministerio está pretendido por muchísimos, obviamente que se generan esos ruidos. Yo no entiendo hasta ahora al congresista Zea que tenga esa actitud cuando él ha estado 3 meses en la gestión. Yo lo he visitado, le he presentado una propuesta del enfoque territorial, me ha visitado en el ministerio, hemos conversado y esa es su opción, pero también le puedo contar de muchos otros. Pero paciencia. Muchísimas gracias, ministro, por su tiempo y por esta explicación que es importante apuntalar. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre. Vamos a una pausa, pero venimos para hablar de este audio que emitió hace ya varias horas el portal Epicentro, donde se escucha claramente a César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, y la presidenta del Congreso, Lady Camones, hablar, de impulsar un proyecto que lo va a beneficiar, y así lo dice, al propio César Acuña. Vamos a venir para conversar con Richard Acuña, no solo hijo de César Acuña, sino pues un dirigente en lo más alto de APP. Venimos con eso.